Buen día, ¿me escucho bien? Sí, El día de hoy, señores y yo les vamos a presentar el tema de glomerulonefritis primarias. El equipo está conformado por Laura Jimena Quimero Sánchez, David Gaitán Monsiváis y Ángel David Copa Aguilar. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, vamos a empezar con lo que sería el síndrome nefrótico de lesiones mínimas. Es una enfermedad típica de la infancia y aunque puede presentarse a cualquier edad. Va a afectar principalmente pues, a los niños. Clínicamente se va a caracterizar por alteraciones de síndrome nefrótico puro o sin datos de síndrome nefrítico y va a mostrar habitualmente una buena respuesta a lo que son los corticoides. Aunque usualmente es idiopático, también se puede asociar fuertemente con lo que sería el linfoma de Hodgkin y también puede ser ocasionado por linfomas no hodgkinianos, tumores sólidos y también puede ser inducido por drogas. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, como ya les comentaba, la enfermedad es típicamente pediátrica, con mayor frecuencia de aparición entre los 2 a 6 años de edad. Va a representar acerca del 80% de los síndromes nefróticos en los niños, eh, los síndromes nefróticos en niños, perdón. El debut de la enfermedad no va a tener ninguna causa identificable, aunque en ocasiones va precedida por infecciones de vía respiratoria superior, reacciones alérgicas o por vacunas. Va a estar ligado dentro de la misma proteinuria y de la hipoalbuminemia, vamos a encontrar lo que sería el edema ocasionado por los mismos, que puede variar de intensidad y rapidez, eh, también de aparición, desde algo tan simple como edema palpebral y esto puede trascender a lo que sería un edema generalizado con ascitis y derrame pleural. Se trata de un edema intersticial de carácter postural y con fobia. También podemos presentar lo que sería una microhematuria, aunque esta va a ser rara, puede llegar hasta un tercio de los casos, eh, evolucionando hasta lo que sería la hematuria macroscópica. ¿Le puedes dar, por favor? Y bueno, como ya habíamos comentado en clases anteriores, el síndrome nefrótico se va a definir por una proteinuria mayor a 3,5 gramos por 24 horas en un adulto o más de 40 miligramos por metro cuadrado por 24 horas en un niño. A esto se le agrega un valor sérico menor de 3 de lo que sería la albúmina. Eh, la proteinuria, que ya les comento, pues va a ser selectiva por la pérdida de proteínas de bajo peso molecular, como lo sería la albúmina. El filtrado glomerular mayormente va a ser normal, aunque en edades ya avanzadas puede aparecer insuficiencia renal oligúrica determinada por la misma hipovolemia, la cual se produce ante la pérdida brusca e importante de lo que serían las proteínas y siendo favorecida por lo que sería el mismo edema en el intersticio renal. La hiperlipidemia este, tiene un aumento preferente de lo que sería colesterol, apolipoproteínas B y lipoproteínas de baja densidad. A pesar de que es un hallazgo frecuente, mm, desaparece con la resolución del propio síndrome nefrótico. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la glomerulonefritis por lesiones mínimas se caracteriza por la ausencia de lesiones histológicas relevantes por microscopía óptica y la presencia de algunos plegamientos en pedículos, en pedículos por microscopía electrónica. En la inmunofluorescencia, aunque a veces es negativa, se pueden apreciar lo que serían depósitos mesangiales de IgM o complemento acompañados de algunas proliferaciones mínimas de mesangiales, perdón. Y, dale.
por favor. Bueno, y aunque no se tiene con certeza la etiología de este, se planteó la probabilidad de que tenga un origen inmunológico que, que parece residir en lo que sería la producción patológica de linfocinas por algún clon del linfocito T que determinaría un aumento en la permeabilidad de la membrana glomerular a lo que serían las proteínas plasmáticas. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, entre un 70-80% de los casos presentan un curso clínico caracterizado por remisiones repetidas, recaídas espontáneas, las cuales pueden ser desencadenadas por procesos infecciosos o alérgicos. En la edad infantil, pues eh, se presenta entre el 20 y el 25% de los casos para presentar recaídas, perdón. Otro 20-25% van a presentar recaídas infrecuentes y van a evolucionar de manera favorable, y el resto solamente van a evolucionar a corticodependientes con recaídas frecuentes. Eh, el pronóstico renal va a ser excelente, en función de algunos casos que van a desarrollar lo que sería esclerosis segmentaria focal, y esto puede causar una transición a lo que sería una insuficiencia renal crónica. En, excepto en los niños y en más frecuente en lo que es la población avanzada, de edad avanzada, se van a presentar casos de insuficiencia renal aguda secundarios a la hipovolemia, trombosis venal de venas renales, nefritis intersticial por diuréticos o trastornos hemodinámicos. La morbilidad va a estar en relación a la cantidad de procesos infecciosos, si se presentó peritonitis, sepsis, celulitis, neumonía, junto con otros problemas derivados de complicaciones trombóticas. Este, la mortalidad, con excepción de la edad pediátrica, puede representar entre el 2% desde, desde los 5 a 10 años de seguimiento, y dependiendo del número de procesos infecciosos con el paciente. Y en adulto va a rondar entre el 6 y el 10% entre, en los pacientes de edad avanzada, y de 35 a 40% en los 3 primeros años de evolución en pacientes mayores a 60 años. ¿Me puedes dar, por favor? Bueno, dentro de los factores que alteran el pronóstico, tenemos que sería la forma de presentación. En este caso, sería pues los pacientes que presenten edema, síntomas y recaídas. También tenemos lo que serían la edad, puesto que la respuesta a corticoides se demostró que en pacientes de, de menor edad presentaban mejor respuesta a estos. Sin embargo, son los que presentan mayor recaída. El sexo y la raza, aunque se han observado más números de recaídas en el sexo femenino y peor evolución en raza negra, no se ha determinado si la combinación de ambos factores sea un predisponente como tal, pero por si las dudas se contempla de esa manera. En cuanto a antígenos de histocompatibilidad, se ha comunicado que el HLRA, HL, DR3, DR7 o DQ2 determinan una mayor frecuencia de la corticoresistencia o recaídas, mientras que los pacientes con HLA, DR2, DR6 o DQ1 tienen menor riesgo de las recaídas. También tenemos que evaluar la duración de la remisión, puesto que es un factor pronóstico importante, considerándose pues que ya algunos ya están curados y no se les presta la misma atención. En un periodo de más de 3 años de la supresión de los corticosteroides.
Eh, también tenemos lo que sería eh, la propia respuesta a los corticoides, que vendría siendo el factor más importante, se podría decir, donde el 15 al 20% presentan una función renal normal tras 10 años de evolución y solamente del 1 a 3% responden, de los que respondieron en la primera manifestación, evolucionarán a lo que sería la corticoresistencia. También tenemos que valorar el número de recaídas tras la primera manifestación y especialmente los primeros 6 meses de evolución de la enfermedad, puesto que también es un factor pronóstico de alta importancia. ¿Le puedes dar, por favor? Eso es ese es el resumen de lo que les decía ahorita. ¿Le puedes dar, por favor? Ya. Bueno, la bibliografía nos comenta que el tratamiento debe de individualizarse y no se debe estandarizar como tal, pero según unos estudios por diversas universidades, eh, el tratamiento de los niños puede iniciarse de la siguiente manera. Ante la primera manifestación, la administración de prednisona, 60 miligramos por metro cuadrado al día, sin exceder los 80 miligramos, fraccionado en 3 tomas al día durante 6 semanas, pues favorece lo que sería el tratamiento inicial. Para recaídas y mantenimiento, porque no podemos quedarnos con la dosis de primera manifestación, se va a utilizar lo que sería prednisona 40 miligramos por metro cuadrado al día, hasta que la proteinuria sea negativa, perdón, por 3 días. Y ya para lo que sería la confirmación de la corticoresistencia, se utilizaría metilprednisona, 1 gramo eh, por metro cuadrado, 3 bolus intravenoso en días alternos. Lo que debemos de valorar aquí también es la prevención de recaídas, la inducción lo más rápido posible de la remisión y evitar principalmente lo que sería la iatrogenia por medicamentos, que después de, de lo que sería la dosis mínima tóxica, pues empiezan las manifestaciones negativas de la aplicación de estos medicamentos que a final de cuentas son corticosteroides. ¿Puedes dar, por favor? Y bueno, ante la primera manifestación en adultos, la dosis inicial va a ser de 1 miligramo por kilogramo por día y inferior proporcionalmente a la utilizada a lo que sean los niños. Al contrario del otro, sí se puede mantener lo que sería la dosis inicial de primera manifestación o se puede regular de entre 1 miligramo por kilogramo por día a 0,8 miligramos por kilogramo cada 48 horas durante 4 semanas. Y para la confirmación de corticoresistencia no hay un valor estandarizado y se debe de valorar lo que sería el riesgo-beneficio de la aplicación de los corticosteroides. ¿Me puedes dar, por favor? También tenemos lo que es la ciclofosfamida, que se va a administrar como un fármaco, un profármaco inactivo que se va a activar en el hígado. Pertenece a la familia de los inmunomoduladores antineoplásicos, actuando sobre la inhibición de los procesos de la transformación de cromatina o, o ADN polimerasas. Este medicamento se va a utilizar como citostático, eh, tanto en niños como adultos, de acompañamiento como terapia dual. Se tiene demostrado desde hace más de 30 años que sí favorece a, a los pacientes con recaídas y pacientes con corticoresistencia. Sin embargo, todavía no se demuestra exactamente cuál sería el mecanismo por el cual lo hacen, por eso los mecanismos que les mencionaba ahorita. Este,
tanto como de niños como adultos sería 2 miligramos, de 2 a 3 miligramos por kilogramo por día, sin exceder lo que serían las 12 semanas. Este, en niños se puede utilizar de 6 a 8 semanas, pero existe un alto riesgo de recaída. En adultos, como ya les comentaba, puede ir de 10 a 12 semanas sin exceder las 12 semanas. Esto ha demostrado que nos puede dar lo que sería una remisión durante 5 años en niños y una remisión durante 15 años en adultos. La concentración tóxica más o menos bueno, más bien se podría decir, de este fármaco sería de 200 a 500 miligramos por kilogramo por dosis acumulativa, es decir, por las dosis que ya se le administraron al paciente. ¿Vale? Bueno, continuamos con lo que sería la glomerulosclerosis focal. Este término nos referimos a pues lo que sería una entidad clínico-patológica con diversas etiologías y mecanismos patogénicos que van a producir una lesión histológica, pues, en común, que serían lesiones de esclerosis pues, en un porcentaje importante de lo que serían los glomérulos, de ahí proviene el término focal, y también afecta una parte grande, se podría decir, que sería un segmento de los mismos. Este, También lo que comparte con el otro vendría siendo la proteinuria, frecuentemente en rangos nefróticos. Había un- como un mensaje en el libro que nos comenta de si realmente existe una diferencia entre este y el de lesiones mínimas. Todavía está en debate, pero sí lo sigue manejando como que son diferentes. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en cuanto a la patología, la lesión consiste en la solidificación de un segmento del glomérulo, como ya les mencionaba, una esclerosis, generalmente cercana a lo que sería el polo vascular, aunque también puede localizarse en cualquier parte de lo que sería el ovillo. También las luces capilares en el área afectada van a, van a encontrarse, se podría decir, obliteradas por un material pues acelular. Este, Vamos a encontrar zonas de hialinosis debido pues a la penetración de las proteínas plasmáticas en las paredes capilares, las cuales van perdiendo su capacidad normal pues, de barrera. También vamos a encontrar adherencias a la cápsula de Bowman y ya en lo que sería la inmunofluorescencia vamos a encontrar hallazgos poco específicos, como depósitos de IgM y C3 en las áreas afectadas, como ya vimos, me parece el día de ayer. Estas van a representar el atrapamiento de proteínas en zonas de esclerosis. Eh, También un dato importante es que a pesar de la normalidad histológica, no va a haber afecciones también por las mismas lesiones de la esclerosis. Y bien, ¿le puedes dar por favor? Bueno, eh, dentro de las glomeruloesclerosis focales, vamos a tener lo que serían las primarias y primarias o idiopáticas y las secundarias. Bueno, como su nombre lo indica, es idiopática, la causa es desconocida, pero diversos datos clínicos y experimentales pueden apuntar hacia lo que sería la existencia de un factor circulante que origina una pérdida de la capacidad de barrera que posee la pared capilar glomerular. Este, Entre las primeras lesiones que vamos a encontrar en la primaria o idiopática es la fusión positaria en las células epiteliales. Estas van a formar lo que sería una zona de vacuolización y pues es posible que este factor del que les comento pueda actuar primariamente en lo que sería el metabolismo normal de las células, disminuyendo la síntesis de paransulfato, proteoglucanos
y glucoproteínas, dando lo que serían propiedades de alteraciones de las propiedades de la pared capilar. Y en la secundaria, pues bueno, la disminución de la masa adrenal, de la masa renal, constituye uno de de los modelos más estudiados de, de la insuficiencia renal crónica, eh, puesto que al disminuir el número de nefronas que funcionan por debajo de un nivel crítico, se van a empezar a producir lo que serían mecanismos adaptativos, van a generar pues lo que serían anomalías en la estructura y función del, del riñón, causándonos la aparición de proteinuria, lesiones por la misma esclerosis glomerular y, y insuficiencia renal progresiva, propiamente. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, en cuanto a la clínica y evolución, la, pri- la, la primaria va a alcanzar rangos nefróticos, como ya les mencionaba, de 3 a 5, de 3,5, perdón, mayor de 3,5. Y en la mayoría vamos a encontrar desde lesiones evidentes, como podría ser el edema, que puede ser desde maleolar leve hasta la nasarquia con derrame pleural y ascitis. Aquí la proteinuria va a ser un importante valor pronóstico. Los rangos con valores no nefróticos van a presentar una evolución pues, favorable, preservación de la función renal hasta un 80%, eh, a lo largo de 10 años de evolución. Y por el contrario, los pacientes que tienen proteinuria en rangos nefróticos, pues evolucionan muy mal, bajando su capacidad renal hasta un 50% en el periodo de 10 años, a no ser de que el síndrome nefrótico remita de manera total o parcialmente. Este, También es muy frecuente la hipertensión ya en pacientes de edad avanzada, con una prevalencia de hasta el 50%. Y, y en la secundaria, pues vamos a observar un lento y progresivo incremento de proteinuria, a diferencia de la primaria, como ya vimos que es más súbito. Esta va a evolucionar de manera lenta, no va a presentar edema y puede llegar inclusive hasta de 10 a 15 gramos por día, y a pesar de esto no va a presentar edema a la persona. ¿Vale? Y como tratamiento, la pauta más recomendable, según varios estudios, sería iniciar el tratamiento con esteroides de 1 a 1,5 miligramos de prednisona por kilogramo por día durante 2 a 4 semanas, y algunos autores también recomiendan lo que sería la utilización de prednisona 2 miligramos por kilogramos cada 48 horas, para ir reduciendo lentamente lo que sería la utilización pues, de los esteroides. Y en casos que pues las lesiones son mínimas, es decir, que tienen corticosensibilidad, pero con recaídas frecuentes, se puede administrar lo que sería un ciclo de ciclofosfamida o clorambucilo durante 8 semanas, y esto puede propiciar lo que sería una remisión completa o muy prolongada. También se utiliza lo que serían los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como vimos en clase, eh, puesto que estos van a tener un efecto antiproteinúrico, eh, y van a ayudar a frenar lo que sería, frenar o enlentecer lo que sería la progresión del fallo renal. ¿Vale? Sería todo de mi parte. Muy bien, ahora vamos a continuar con las glomerulonefritis, que tienen varios nombres, ya sea mesangiocapilar, membrana proliferativa, hipocomplementémica o lobular. Dale, por favor. Este tipo de glomerulonefritis, bueno, más bien son tres tipos, pero son de las menos frecuentes.
ya que su incidencia es de un 3 a un 4% y son de las más graves que pueden haber. Estos tipos de glomerulonefritis se dividen en dos, ya sea idiopática o primaria y secundaria. Las idiopáticas, que son las que vamos a ver, son tres. La tipo 1 es la glomerulonefritis mesangiocapilar con depósitos subendoteliales o también llamada glomerulonefritis clásica. La tipo 2 es mesangiocapilar con depósitos en la membrana basal o también se puede llamar enfermedad por depósitos densos y estos depósitos son del complemento C3. El tipo 3 es la glomerulonefritis mixta, ya sea membranosa y proliferativa. Y de esta casi no se tienen, pues, muchos estudios, pero lo que se sabe es que es muy parecida a la tipo 1. La única diferencia es que es más proliferativa que la 1. Dale, por favor. Les puse aquí una tabla para poder clasificar rápidamente y entenderlo las diferencias entre las tres. Empezamos con el patrón histológico. Ya sabemos, como vimos con mi compañero Cueto, que estas glomerulonefritis se van a clasificar dependiendo de su patrón histológico. Es lo que más las caracteriza. Entonces, la tipo 1 tiene proliferación mesangial y dobles contornos. Algo que debemos de tomar en cuenta es que los tres tipos tienen proliferación mesangial, pero cada uno va a tener algo más o algo menos. Por ejemplo, la tipo 1 también tiene trombos hialinos que se ven cuando se hace la inmunofluorescencia, que en realidad son depósitos de inmunoglobulinas. En la localización de los depósitos, estos van a ser mesangiales y subendoteliales. Si vemos los complementos séricos, aquí hay los que más predominan, son el C3 y el C4. Nada más que el C3 va a estar disminuido o puede estar incluso normal y el C4 también va a estar disminuido. También ahora los anticuerpos circulantes, se dice que alrededor del 50% de los trombos hialinos van a tener anticuerpos y en su inmunofluorescencia se van a encontrar que los trombos son de C3, de complemento 3, de inmunoglobulina G, de complemento C1 y C4, tomando en cuenta que el C1 y el C4 no hay casi de ellos, pero sí se pueden encontrar y se toman como como un punto clave para diferenciar entre el 1 y el 3. Hablando ahora del tipo 2 o con depósitos densos, este es variable, ya que su proliferación existe, pero esta proliferación solamente hay en un 25% de los pacientes. Entonces, este patrón no, es atípico, se puede decir, pero lo que lo caracteriza es que esta proliferación es intramembranosa y mesangial. Aquí también se encuentra el complemento 3 está bajo y el complemento 4 aquí va a estar normal, lo cual es contrario al tipo 1. Aquí en la inmunofluorescencia hay que recalcar mucho que en este se encuentra el complemento 3, nada más, no se va a encontrar inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque este tipo 2 de glomerulonefritis tiene la característica que se activa de una forma mala la vía alterna del complemento. Entonces es una sobreactivación de la vía alterna que si de por sí no debe activarse, se activa de mala manera. Y ahora el tipo 3, que como les mencionaba, es parecido al tipo 1, pero hay menos celularidad y hay depósitos subepiteliales. Entonces, si le agregamos los depósitos mesangiales y los subendoteliales del tipo 1, también le agregamos los subepiteliales. Aquí ya se le agrega el complemento 5 y hasta el 9, que están bajos, mientras que el complemento 3 está bajo y el 4 normal. Sobre la inmunofluorescencia, es muy parecido al tipo 1, nada más que el complemento 1 solamente se va a encontrar alrededor del 5% de los pacientes
y en realidad la forma de diferenciar del tipo 1 al tipo 3 son los depósitos subepiteliales. Dale, por favor. Y ahora vamos con la epipatogenia. Aquí hay muchísimas causas para estas enfermedades y se pueden dividir entre las que causan tipo 1 y las que causan tipo 2. La tipo 1, las más comunes son la endocarditis, principalmente la estreptocócica, la hepatitis vírica y la tuberculosis. También el SIDA. Y hablando de infecciones, y para el tipo 2, es cualquier infección de estreptococo que esté mal tratada, se puede convertir rápidamente en una glomerulonefritis. Hablando de las enfermedades autoinmunes, para el tipo 2, la que más se ha visto es el lupus eritematoso sistémico, mientras que para el tipo 1 es más común la esclerosis o el síndrome de Sjögren. Hablando de las neoplasias, pues el cáncer es una de las que más se ha visto en cualquiera de los tres tipos. De otros tipos de enfermedades, puede ser también la lipodistrofia parcial para el tipo 2 y para el tipo 1 puede ser también la sarcoidosis. Estas son las más comunes que provocan glomerulonefritis. Obviamente que esté maltratado. Dale, por favor. Muy bien, la epidemiología. Aquí solamente afecta a grupos jóvenes de edad, ya sea niños desde los 5 años y jóvenes hasta los 30 años. Se puede encontrar en ancianos, pero es muy raro, hasta el 4% de los ancianos, pero esa causa es muy rara de nefritis y casi no se ve, la verdad. Aquí no hay predilección sexual, le puede pasar tanto a hombres como a mujeres. Lo que sí puede haber es que en hombres el inicio es antes, o sea, les puede aparecer antes en su edad, y también en los hombres hay más riesgo de desarrollar encefalopatía hipertensiva, pero en realidad es muy poco la diferencia, no es de 2-1, es de 1.3-1, entonces casi todo es lo mismo. Dale, por favor. Muy bien, ahora el cuadro clínico. Este cuadro clínico es para los tres tipos, nada más que hay que tomar en cuenta que, como les mencioné, el tipo 2 es una activación mala de la vía alterna del complemento, entonces es más grave y es más difícil de tratar. En la mayoría de los casos, de cualquier de los tres tipos, va a haber hipertensión arterial, eso es de cajón, casi en un 90-95% de todos. Entre un 40 y un 60% de los casos va a haber síndrome nefrótico, insuficiencia renal y deterioro del filtrado glomerular. Tomando en cuenta también que en el tipo 2 la insuficiencia renal va a estar más marcada y puede llegar a ser terminal a los 10 años de evolución. Y en el 30% de los casos, lo cual pues es muy raro, pero pueden presentar proteinuria moderada y o microhematuria y anemia. En la tipo 3, en la glomerulonefritis tipo 3, la mixta, es usualmente asintomática y es más frecuente la microhematuria y la proteinuria, como les mencioné, en el 30% de los casos. Esta es la más fácil de tratar, se podría decir, pero aún así es considerada una enfermedad grave. Dale, por favor. Muy bien, para el diagnóstico. Se pueden hacer varios estudios, pero los que más se usan son el examen general de orina, en el que vamos a encontrar proteinuria no selectiva, hematuria y cilindros. En la biometría hemática, como les mencioné ahorita, se puede encontrar anemia, pero no es de cajón. Y en el estudio del complemento, como les mencioné un poquito antes, en la tipo 1, la incidencia de hipocomplementemia del C3 es de 50% cuando se hace el diagnóstico, mientras que hasta el 30% está disminuidos los componentes iniciales de la vía clásica y en su minoría la propertina del factor B de la vía alterna. En la tipo 2, el descenso del C3 es constante e incluso puede estar normal.
y los niveles de C1Q y C4 van a estar normales también. Nada más que la properdina y el factor B están disminuidos en la mayoría de los pacientes, lo cual los diferencia mucho de la tipo 1. Y la tipo 3 es igual a la tipo 1. Nada más que aquí también se toman en cuenta los complementos 5 al 9, que pueden estar normales o disminuidos. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos con el tratamiento. En los pacientes con síndrome nefrótico o que también tengan insuficiencia renal, se han publicado resultados que son de relativamente buenos a malos, ya que todavía se está viendo eso, se están haciendo los ensayos clínicos y se está administrando ahorita prednisona 40 miligramos por metro cuadrado en días alternos hasta por un año. También esto es para cualquiera de los tres tipos de glomerulonefritis. Ahora, en la tipo 2, que es la más grave, se están estudiando nuevos tipos de terapias, ya que, como les mencioné, su pronóstico es muy malo para esa. Su evolución es insuficiencia renal terminal de 5 a 10 años. Entonces se está viendo si funciona la plasmaféresis o el eculizumab. Nada más que todavía está en estudios y esperemos que salgan nuevos resultados. Y en las formas leves de glomerulonefritis, que apenas están empezando con los síntomas, o es el tipo 3, que es la asintomática, es la menos grave, es la más leve. Sí hay proteinura moderada y deterioro del filtrado glomerular, pero es leve también. Se recomienda un tratamiento hipotensor y un antiproteinúrico, como las IECAS o el ARA2, como nos mencionó ayer la doctora. Otra cosa que se ha visto o que se ha tratado de usar es el trasplante renal. Nada más que la probabilidad de recidiva post-trasplante renal es alta, principalmente en la tipo 2, que es hasta del 80% de los casos van a seguir teniendo glomerulonefritis. Y en la tipo 1 y en la tipo 3, la recidiva es hasta del 20%, entonces se puede considerar también como un tratamiento, nada más que pues es extremadamente caro y la recuperación pues ya es otro tema para hablar. Y sería toda mi parte. Bueno, vamos a continuar ya con el último tema, que es la nefropatía mesenquial de inmunoglobulina A. Y esta pues hace honor a su nombre, pues ya que se va a caracterizar por el depósito difuso y generalizado de inmunoglobulina A en el mesangio glomerular. Esto nos va a dar una morfología granular. Es la glomerulonefritis primaria más frecuente en casi todo el mundo, teniendo algunas diferencias geográficas en Asia y en Australia. Bueno, en Asia, más bien, en países como Japón y Australia, corresponde a la mitad de los casos de glomerulonefritis, mientras que en Europa del 10 al 30% y en Estados Unidos del 10 al 15%. Entrando en el tema, la clínica pues, va a ser más frecuente en varones, que va a constituir alrededor del 74 al 75% de todos los casos, y el 80% de los casos van a ser diagnosticados entre personas de 15 y 65 años de edad, mientras que en niños menores de 15 años y ancianos mayores de 65 años va a corresponder el 10% de casos. Y las formas clínicas más comunes pues son las que tenemos en pantalla. Primeramente, pues tenemos una alteración urinaria sintomática, donde la mayoría de los pacientes adultos van a cursar con alteraciones urinarias asintomáticas. Es decir, pues vamos a tener una microhematuria asociada a proteinuria no nefrótica. Y en niños es una forma clínica más inferior, con el 21.2% de los casos, y las alteraciones urinarias van a detectarse en revisiones médicas sistemáticas. Y son persistentes en el 20 al 30% de los casos, cuando tienen algún episodio de hematuria macroscópica a lo largo de su evolución. Y pues esta es la segunda forma clínica, que es la hematuria macroscópica, donde alrededor del 15% de los pacientes adultos y el 50% de los niños van a presentar el cuadro de hematuria macroscópica.
Este va a ser de color pardo, como cola de té o cargado, que aparece de 4 a 3 días después de una infección de vías respiratorias superiores o tras una gastroenteritis. Puede haber un dolor lumbar por distensión de la cápsula renal, puede haber mialgias, astenia, febrícula y disuria. Y a diferencia del síndrome nefrítico, no vamos a tener oliguria, edemas, hipertensión, ni deterioro de la función renal. Después tenemos el síndrome nefrótico, donde alrededor del 10% de los casos se van a diagnosticar tras el estudio de síndrome nefrótico. Y ante esto, pues vamos a tener dos posibilidades. La primera, que haya presencia de síndrome nefrótico sin hipertensión ni deterioro de la función renal y sustrato morfológico del riñón. Y número 2, que esté asociado a una insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, en el contexto de una lesión glomerular evolucional. Y el último va a ser la insuficiencia renal aguda, donde en el 8% de los pacientes pues debutan con un cuadro de insuficiencia renal aguda. Esto se puede deber a la proliferación extracapilar en más del 50% de los ovillos, como ocurre en glomerulonefritis rápidamente progresivas. Y en otras ocasiones pues va a coincidir con un brote de hematuria macroscópica típico de esta glomerulonefritis. En cuanto a datos de laboratorio, bueno, aquí está la tabla de lo que les decía, de menos de 15 años al 10%, y al igual que más de 65 años, y donde tenemos más casos, pues es del 15 al 65, de 15 a 65 años, es decir, en la edad adulta, con 80%. Y ahora sí, en cuanto a los datos de laboratorio y estudios complementarios, va a ser frecuente detectar hiperuricemia desproporcionada al grado de disminución de función renal. Esto lo vamos a detectar en el análisis de orina. También vamos a detectar episodios de hematuria o en intervalos asintomáticos, y vamos a ver que los hematíes van a ser dismórficos y van a estar acompañados de cilindros hemáticos, y los valores de inmunoglobulina sérica van a estar elevados de forma mantenida, pero inespecífica en el 30% al 50% de los pacientes. Aquí vamos a hacer uso de la ecografía abdominal en pacientes iniciales, y vamos a ver que los riñones se van a mostrar de manera normal o hiperecogénicos. Y en fases evolucionadas vamos a ver en la ecografía abdominal que se va a disminuir simétricamente el tamaño de los riñones, y esto nos va a ayudar a diagnosticar, esto nos va a ayudar al diagnóstico diferencial de otras enfermedades que nos originan hematuria. En cuanto a la anatomía patológica, la lesión más común en el estudio macroscópico óptico es el aumento de la matriz mesengial e hipercelularidad mesengial, como podemos ver en las imágenes de abajo. Esta alteración va a adoptar una distribución focal en el 50% de los glomérulos y segmentaria en parte de un ovillo glomerular, aunque pues también puede existir proliferación mesengial difusa en todo el ovillo. Y la clasificación pues va a ser la siguiente. Vamos a tener una clasificación, vamos a tener el grado 1, donde va a haber cambios mínimos glomerulares, donde los glomérulos van a estar normales con una mínima proliferación mesengial y no va a haber alteraciones tubulointersticiales. En el grado 2 vamos a tener una glomerulonefritis proliferativa mesengial en menos del 50% de los glomérulos, y no van a tener, al igual que el anterior, pues no va a haber alteraciones tubulointersticiales. Después, en el grado 3, vamos a tener una glomerulonefritis proliferativa focal y segmentaria, donde vamos a tener adherencias a la cápsula de Bowman y algunas semilunas con edema intersticial y una ligera infiltración intersticial. Como podemos ver aquí, ya empezamos a tener alteraciones tubulointersticiales. Después, en el grado 4, vamos a tener una glomerulonefritis proliferativa mesengial difusa, donde aquí vamos a tener dobles contornos de pared capilar y semilunas y adherencias capsulares en el más del 50% de los ovillos, y vamos a tener una atrofia tubular, fibrosis intersticial y esclerosis arteriolar. Y en el grado 5, que es el último, vamos a tener una glomerulonefritis difusa esclerosante, de carácter segmentario, con hialinosis y adherencias capsulares, con semilunas o sinequias en más del 50% de los ovillos, y marcada con una afectación tubulointersticial y vascular.
En cuanto al diagnóstico, pues se debe sospechar ante los cuadros más típicos, ya sean alteraciones urinarias o hematuria aislada o recidivante, con un estudio urológico normal, ya sean urografías, ecografías renales, cistografías y cistoscopía. Y pues vamos a tener también que la ausencia de infección urinaria, calciuria y uricosuria normales y pruebas de coagulación sin alteración, y la elevación de la inmunoglobulina sérica y normocomplementaria pues son también orientativas de esta nefropatía. En ocasiones también en la enfermedad de Alport, que pues va a ser la nefritis hereditaria, y la enfermedad con membrana basal fina, van a tener un curso clínico similar, pero los estudios de biopsia renal pues nos van a ayudar a diferenciar estas enfermedades de la glomerulonefritis. En cuanto a la patogenia, pues el depósito mesengial de inmunoglobulina A va a ser el resultado final de diferentes alteraciones de la síntesis, la estructura o el aclaramiento plasmático de la inmunoglobulina A. Y vamos a tener principales mecanismos, que son los que también estamos viendo. Primeramente, pues va a ser el aumento de la síntesis de inmunoglobulina A, ya que algunas manifestaciones clínicas de esta nefropatía coinciden con infecciones del tracto respiratorio superior o gastroenteritis, y se ha pensado que existe una estimulación de diversos antígenos, ya sean virus, bacterias o antígenos alimentarios, en el epitelio secretor, que va a provocar una hiperrespuesta de tipo de inmunoglobulina A2, con formación de inmunoglobulina A polimérica que pasa a la circulación sanguínea. Después tenemos una alteración de inmunoglobulina A sérica y participación de complejos inmunes circulantes, en donde la mayoría de los pacientes la inmunoglobulina A sérica es normal, es decir, polimérica con predominio de inmunoglobulina A, pero está cargada negativamente y con menos galactosa que la de los sujetos sanos. Y hay varios datos que avalan la participación de complejos inmunes circulantes, como la morfología granular de los depósitos de inmunoglobulina A, la aparición de material denso electrónico o el microscopio electrónico y recidiva en los injertos renales. Después tenemos la disminución del aclaramiento plasmático, donde los complejos de inmunoglobulina A van a ser aclarados con dificultad de la circulación sistemática. Los inmunocomplejos que contienen inmunoglobulina A van a activar la vía alterna del complemento y va a impedir la unión del receptor C3b del sistema reticuloendotelial. Después tenemos el depósito mesengial, donde no parecen existir alteraciones intrínsecas glomerulares, pero la inmunoglobulina A depositada en el ovillo glomerular va a ser similar a la circulante y por las células mesengiales o por los macrófagos. Entonces la enfermedad progresiva se va a caracterizar por producción y por el depósito continuo de complejos inmunes. Después tenemos el mecanismo de lesión glomerular, donde las formas histológicas son variadas y hacen pensar que en la participación de otros factores en la inducción del daño tisular. Se ha especulado el depósito aislado de inmunoglobulina en el glomérulo, ya que pues, no es muy lesivo, y de hecho en pacientes cirróticos con enfermedad celíaca, que frecuentemente tienen depósitos aislados de inmunoglobulina, apenas tienen manifestaciones de esta enfermedad renal. Y después factores genéticos, que aunque la mayoría de los casos de nefropatías por inmunoglobulina son esporádicos, se ha descrito más de 90 familias que son afectadas, y la presencia más o menos larvada de nefropatía en familiares que son aparentemente sanos. Y en cuanto a la evolución y pronóstico, tiene la mayoría de los casos y en todas las edades un curso benigno. Algunos de los pacientes van a mantener función renal normal durante muchos años, e incluso alrededor del 8% van a llegar a normalizar la analítica urinaria, pero otros van a evolucionar a insuficiencia renal terminal. Alrededor del 10% de los pacientes van a alcanzar la uremia terminal a los 5 años del diagnóstico. Y aquí en la tabla podemos ver los datos clínicos y analíticos que se asocian a un mayor riesgo de enfermedad renal progresiva. Y curiosamente los pacientes con brotes de hematuria van a tener mejor pronóstico que aquellos con alteraciones urinarias.
En cuanto al tratamiento, dado que esta patología continúa siendo un enigma, el tratamiento es inespecífico y no curativo, pero hay pautas de actuación que pues, vamos a revisar. Primeramente, vamos a informar al paciente y familiares sobre la cronicidad de la nefropatía y la necesidad de realizar revisiones periódicas indefinidas, al menos una vez al año. Estas revisiones es fundamental vigilar la presión arterial y es recomendable limitar el consumo de alcohol y otras medidas higienodietéticas renoprotectoras, ya sea pues evitar el sobrepeso, el tabaquismo, corregir hiperlipemia, eliminar nefrotóxicos y aumentar la ingesta líquida. Después, cuando no existe hipertensión arterial, es decir, la función renal es normal, un aclaramiento de creatinina superior a 75 mililitros por minuto, y hay una proteinuria inferior a 1 gramo al día y no hay datos de cronicidad de la biopsia, pues no hay que dar ningún tratamiento farmacológico, y en las infecciones, pues es conveniente recomendar antibióticos. Pero en el punto número 3, si la función renal es normal o ligeramente deteriorada, y la proteinuria es superior a 1 gramo al día y aparece hipertensión arterial y en la histología hay datos de inflamación aguda, hay 3 opciones de tratamiento. Primero, los YECA o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ambos, ya que estos fármacos van a ser útiles para reducir la proteinuria en más del 50% de su valor basal. Y número 2, pues aceite de pescado, ya que contiene, por su alto contenido de ácidos grasos, de omega 3 a dosis de 12 gramos al día durante al menos 2 años. Y por último, corticoides, ya que últimamente se renovó el interés de los corticoides. La dosis de prednisona es variable de 60 gramos al día alternos durante 3 meses y completar el ciclo de 2 años. Después, en el punto número 4, hay que, en los casos de insuficiencia renal aguda con semilunas en más del 50% de los ovillos glomerulares, se puede plantear el tratamiento de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, como son los corticoides, la ciclofosfamida y la planosféresis. Después, en los casos de síndrome nefrótico puro de insuficiencia renal con sustrato morfológico de cambios mínimos glomerulares, se debe programar un tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores. Y ya por último, pues en pacientes con lesiones histológicas irreversibles y que cursan un deterioro progresivo, hay que emplear las medidas generales de tratamiento para la insuficiencia renal crónica. Y pues ya sería toda nuestra parte. Sí, faltan 4 minutos para que sean las 10. ¿Les parece que haga la retroalimentación la próxima clase? Doctora, Sí, doctora. Sí, doctora. Problema.